Bien, buenas noches, Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Damos inicio a este tema, a esta enseñanza acerca de la doctrina de Dios, teología propia, así se llama, ¿no? Este estudio se llama teología propia o doctrina de Dios, o también se llama el estudio del ser de Dios. O sea, la doctrina de Dios estudia a Dios, al ser de Dios, a la persona de Dios. Otros le llaman teología pura, porque estudia netamente a la persona de Dios Padre. Y este estudio es parte de la teología sistemática, como les hablé en la clase anterior. La teología sistemática o grandes doctrinas tienen dentro de su estudio a la doctrina de Dios, a la cristología, a la neumatología, a la eh, angiología también, a la amartiología, el estudio del pecado, a la soteriología, el estudio de la salvación. También tiene la teología sistemática, también tiene a las cosas finales o las cosas futuras, lo que se llama escatología, ¿no? Y así, son 8 grandes doctrinas que forman parte de la teología sistemática. Cuando hablamos de sistemática, estamos hablando de ordenado. Y este estudio empieza, ¿no? Empieza con el estudio del ser de Dios. Todo cristiano debe procurar conocer al Dios que está sirviendo verdaderamente. Juan capítulo 17, el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Note que dice al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque hay otros dioses. No sé si se fijaron, mientras que ponía la música anteriormente, estaban presentando a Buda, por ejemplo. En el mundo hay un promedio de 5 a 6 religiones mundiales. Bueno, y dentro de esas religiones que se subdividen en muchas otras, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el cristianismo, que dentro del cristianismo existen los grupos como mormones, testigos, católicos, adventistas, cristianos evangélicos, pero todas ellas creen en Cristo, ¿no? Es la religión cristiana. Y aparte la misma iglesia evangélica también está dividida en cuántos grupos. Entonces cada uno ha de decir que tiene al Dios verdadero, pero la misión de un hijo de Dios es conocer al Dios verdadero, conocer a la persona de Dios y los asuntos referentes a él, tomando como fuente de conocimiento las Sagradas Escrituras. Esta es la teología propiamente dicha, porque así se dice, es teología propiamente dicha. La palabra teología significa el estudio de Dios, teo, Dios, logía, estudio, ¿no? Es propiamente dicho la teología, ¿no? Puede ser cristología, estudio de Cristo, pero lo que es teología es el estudio del ser de Dios. Considerando esto algo muy importante, que todo el estudio de Dios relacionado con sus criaturas y sus propósitos salvíficos, ¿no? Propósito de salvar a la humanidad. Ahora, por lo general, los teólogos comienzan el estudio de la teología, uh, inician dentro de teología sistemática con la doctrina de Dios, con el estudio del ser de Dios. Ahora, para conocer la teología general, se debe partir por el conocimiento de su autor, que es Dios, el mismo autor de las Escrituras. No sé si ven, acá hay un cuadrito ahí que dice incapacidad humana. Esto tenerlo en cuenta porque, digo yo, y más adelante, bueno, lo voy a mencionar allí, es algo atrevido, ¿sí? Es algo atrevido como el ser humano quiere estudiar a Dios. Al introducirnos a este tema, a este estudio,
lo hacemos conscientes de nuestra incapacidad humana. Incapacidad humana, ¿por qué? Porque estamos estudiando a un ser eterno, a un ser todopoderoso, a un ser ilimitado. Nosotros somos limitados, nosotros somos finitos, Él es eterno, Él no tiene principio ni fin. Entonces, como ejemplo, como una hormiga quiere estudiar a un hombre, ¿no? Es limitada una hormiga, no podría estudiar a un hombre, a menos que ese Dios o ese hombre se hiciera hormiga y le explicara y le escribiera y le diera a entender en su propio idioma, ¿no? Considerando que es una tarea mucho más difícil y delicada de la que nos imaginamos. En otras palabras, digo acá, es un atrevimiento tratar de estudiar a Dios. Es algo atrevido. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Por qué? Porque somos finitos. Ahora, pero ese atrevimiento está basado en lo que Él ha revelado, ¿no? Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico en sus riquezas, ¿no? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Esta es la misión de todo cristiano, de todo hijo de Dios, tratar de conocer a Dios, tratar de entender los planes de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Eso es lo que todo cristiano de buen corazón debería de hacer, tratar de entender a Dios de acuerdo a su palabra, tratar de conocer a Dios eh, a través de su palabra y obviamente a través de la experiencia también. Pero en eso deberíamos nosotros, si cabe la palabra alabarse o decir, yo conozco a Dios, yo he estudiado a Dios, sé que el Dios que sirvo es el Dios verdadero. Si tú viajas por el mundo, te vas a Japón, te vas a la India, te vas a, qué sé yo, a los musulmanes, cada uno te va a presentar a su Dios. Si te vas a Japón, te van a presentar a Buda. Cada uno ha de presentarte a su Dios y cada uno va a tener fe en su Dios. Pero nosotros debemos de conocer al Dios de Israel, a Jehová, a Yahvé, ¿sí? Dice acá que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosa quiere Dios? Misericordia, justicia. Sabemos que su justicia es con misericordia para con la raza humana, para con la humanidad. Sus juicios son con misericordia, hermano. Nosotros a veces presentamos más a un Dios de juicio, de castigo. Obviamente que va a haber un tiempo de castigo, obviamente que va a haber un tiempo de condenación al infierno, claro está. No podemos sacar eso de la Biblia. Pero en este tiempo, el juicio de Dios es con misericordia, hermanos. Amén. No nos olvidemos, así como dice, ¿no? Así como el Padre tiene misericordia del Hijo, así también tendrá Dios misericordia de sus hijos, ¿no? Entonces, el ser de Dios, el vocablo ser, recuerden que es una introducción al estudio del ser de Dios, el vocablo ser, su primer significado es existir, ¿sí? Ser significa existir, es decir, la existencia de Dios. Y un segundo significado del vocablo ser o la palabra ser es esencia, ¿sí? Es esencia o naturaleza, en este caso, la esencia o la naturaleza de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué se estudia la teología? Su existencia. ¿Qué estudia la teología? Su esencia o su naturaleza. Dios es espíritu. Dios es verdad. Dios es amor. Dios es justicia. Hablando de sus atributos, ¿no? Entonces, habremos de estudiar su naturaleza, repito esto, conforme lo señalan las Sagradas Escrituras, conforme la revelación ha sido dada. Entonces, el estudio del ser de Dios no inicia a Dios como un objeto de
estudio. O sea, cuando hablamos de estudiar a Dios, cuando hablamos que la teología es la ciencia que estudia a Dios, como le decía, no vamos a meter a Dios ¿cómo se dice esto? En un tubo de ensayo y vamos a estudiarlo a Dios ahí, ¿no? Los que han ido a la universidad saben el método científico. Los estudiosos, cuando hablan de ciencia, hablan del método científico y el método científico dice, estudia un objeto y para estudiar un objeto lo tienes que medir, lo tienes que pesar, lo tienes que cuantificar, lo tienes que ver, ¿no? En otras palabras, usar los sentidos, ver, tocar, pesar, palpar, oler, hasta oler, ¿no? Pero a Dios no es un objeto de estudio, sino Dios es una persona, es un sujeto, es una persona que vamos a estudiar, a esa persona que se ha revelado desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Cualquier pregunta la pueden hacer en cualquier momento, ¿ok? La existencia de Dios. La existencia de Dios en los círculos cristianos parece obvio, ¿no? O sea, cuando estamos en una iglesia, nosotros no necesitamos decir, hermanos, Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Porque ya es obvio que Dios existe. Y es obvio que creemos que Dios existe, porque Dios existe y la palabra lo dice, ¿no? En Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si yo no creo que Dios existe, entonces, hermano, soy cristiano, ¿no? Porque para acercarse a Dios, para buscar a Dios, tengo que creer, tengo que tener fe. Y usted sabe lo que significa la palabra fe, ¿no? Entonces, ahora, en la iglesia, entre nosotros, no necesitamos probar a Dios, no necesitamos, imagínense que en la iglesia el pastor diga un día, voy a probar la existencia de Dios. No necesitamos probar la existencia de Dios en los círculos cristianos, pero sí en el ambiente secular, en el ambiente académico, universidad, colegio, instituto. Necesitamos que nuestra fe no solamente esté basado, eh, valga la redundancia, en fe, en lo que yo siento, en lo que yo creo. Repito, eso allá afuera. Internamente, no necesitamos probar nada. Pero allá afuera sí necesitamos que nuestra fe tenga fundamento, tenga una base, tenga coherencia, ¿sí? Que podamos usar la razón. Calvino, cuando cita a Cicerón, un filósofo, él dice, no hay gente tan brutal y salvaje que no tenga arraigada en sí la convicción de que hay un Dios. Un filósofo decía de esa manera. Porque muchos filósofos, la mayoría de filósofos, dan por sentado la existencia de un Dios. Un conocimiento intuitivo, algo que uno puede intuir de Dios a través de la creación, ¿no? Perdón, la garganta, hermanos. El Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien, ¿no? Algunos inconversos, y este es un punto también que tenemos que hablar al momento de defender nuestra fe, algunos tratan de acallar la voz de su conciencia. La conciencia la dio Dios en el corazón, en el alma de la persona, para que pueda intuitivamente, naturalmente, eh, discernir entre el bien y el mal, ¿no? Pero sabemos que el que no tiene temor a Dios trata de acallarlo, trata de negarlo. ¿Para qué? Para que viva como quiere, para que viva a su manera, a su antojo, a su forma, como le place, ¿no? Y simplemente dice, no existe Dios, hago lo que quiero. Y muchos usan su propio racionalismo autosuficiente y niegan a Dios. Entonces, es lo que el mundo hace, es lo que la gente hace, ¿no?
pero hay una voz de la conciencia, que tarde o temprano esa voz de conciencia no podrá estar tranquila. Sobre todo pasa esa voz de la conciencia cuando hay un temblor. Hoy día que hubo temblor, aunque estuvo suave, pero cuando hay un temblor fuerte, cuando uno está a punto de tener un accidente de tránsito o un accidente en el avión, no sé cuántos han tenido la, no sé si decir el privilegio de volar, pero, pero cuando uno vuela en avión, el avión es en el aire, es como si hubieran baches en la tierra, pero no son baches de tierra, obviamente, son baches de aire. Cuando mueve un avión así, cuando en el aire no hay aire, ¿cómo es eso? Hay partes en el espacio que no hay el aire, no hay oxígeno, y al no haber oxígenos, las turbinas paran, o partes hay, partes no hay, y el avión hace eso. Recuerdo nuestro viaje que fuimos a la cumbre del liderazgo en Brasil. Fue un viaje de 5 horas y media, creo, no recuerdo bien, 5 horas y media. Y cuando el avión está pasando por Bolivia, decía el capitán, comienza a moverse, hermanos, comienza a moverse. Parece un temblor muy fuerte allí en el aire, y saltaba, bajaron estas cosas para el aire, todo eso. Y el que menos en ese momento se persinaba, se ponía cuentas con Dios, Señor. O sea, cada uno buscaba a Dios. En ese momento ya no se puede acallar la voz de la conciencia, porque esa conciencia la dio Dios. Pero cuando no pasa nada, negamos a Dios. Vino la pandemia, el que menos se despedía, ¿no? No sé si vieron, se despedía, Dios te bendiga, Dios te guarde, gente que nunca mencionó a Dios. Pero bueno, así pasó, ¿no? Hoy nuevamente se han olvidado de Dios. Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a asumir la responsabilidad de razonar nuestra fe. O sea, nuestra fe no debe ser una fe ignorante. Nuestra fe no debe ser una fe vacía ni hueca. No por el hecho de que lo sintamos o lo creamos o no en nuestro corazón, en nuestra mente, ha de ser vacía. No, nuestra fe debe tener una base teológica, razonable, ¿no? Entonces, dice acá, se está cortando la transmisión, me dicen. A ver, quiero entrar un momento. Entonces, les estaba diciendo, ¿no? Nuestra fe no puede ser una fe vacía, no puede ser una fe hueca, no puede ser una fe, como mucha gente lo ha dicho, ¿no? A ustedes les engañan, a ustedes les lavan el cerebro, todo para quitarle la plata. Parecen conejillo de indias. No, no, nuestra fe tiene base, tiene fundamento, tiene razón. Y el apóstol Pedro dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que Él os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Para presentar defensa de la fe. Hay un estudio, un curso que se llama apologética, defensa de la fe. Hay apologistas, especialistas en debates. Por ejemplo, hay un pastor americano que es un apologista. Se me fue el nombre de este pastor. Ah, John MacArthur, ¿sí? John MacArthur. Él es un especialista en debatir con ateos, con gente que niega a Dios, pero bueno, él se ha especializado, diríamos, ¿no? Pero muy aparte de eso, bueno, él de repente se da en círculos, ¿no? Científicos, etcétera, habla de la fe con más tecnicismo, pero nosotros también tenemos que ser apologistas en nuestro círculo, en nuestro trabajo, en nuestros vecinos, ¿no? Porque quizá mucha gente ha dicho, no, el evangelio es para ignorantes, es para gente iletrada, para gente que no sabe dónde está parada. No, no, no. El, la fe es para gente que realmente piensa en que hay alguien, hay un ser superior que nos ha creado y ese es nuestro Dios. Entonces, es razonable presentar pruebas de la existencia de Dios desde el punto de vista bíblico y también por medio del método racional.
además de los diversos conceptos errados de Dios y la negación materialista de su existencia, ¿no? Este es el estudio del ser de Dios, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o algún comentario? Vamos sino a la última diapositiva de esta parte y entrar a otro punto que quiero que vayan conociendo un poquito más. Vamos a comenzando con las primeras pruebas bíblicas de la existencia de Dios, del ser de Dios. Primero las pruebas bíblicas, luego iremos a otro tipo de pruebas. La Biblia declara la existencia de Dios. La Biblia no trata de demostrar su existencia, ni presentar pruebas para convencer a nadie. Génesis 1:1 dice, en el principio, de frente comienza, creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en el principio creó Dios. No dice en el principio, la gente creía en un Dios, posiblemente existió un Dios que creó los cielos y la tierra, ¿no? Eh, no trata de convencer a nadie, simplemente declara la existencia de Dios. Y dijo Dios, ¿sí? Y la labor de los teólogos, la labor de los cristianos es conocer a ese Dios a través de la revelación, a través de los libros de la Biblia. La Biblia menciona que hay hombres que dicen en su corazón que no hay Dios, ¿no? Dios no es un objeto que el hombre pueda llegar a conocer por su propia investigación racional para explicar su naturaleza. Solo Dios se revela para conocerlo. No sé cuántos conocieron a este científico. Dicen sus biógrafos que llegó a tener 6 doctorados, ¿no? Casi todos en ciencia. Stephen Hawking. Ahora, él se declaró oficialmente ateo y negó la existencia de Dios, matemático, físico, le dio una enfermedad, no sé cuántos hasta hay películas de eso, acerca de la vida en otros lugares, de cómo se dio la vida, etcétera, todo matemáticamente. El pobre hombre murió así parapléjico, le dio una enfermedad, ¿no? Eh, y como dicen los expertos, mucha gente puede negarlo y tener mucha carrera, mucha profesión, mucho estudio, mucha ciencia, pero Dios sigue siendo Dios. Dios no se incomoda, no se molesta porque la gente ya no cree en él o personas importantes dentro del mundo secular como Stephen Hawking lo niegan. No, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando sentado en su trono. Apocalipsis 21 dice que Dios está sentado en su trono. Y si entendemos eso, que Él está sentado en su trono, entendemos que Él tiene el control. Quiero ir a otro tema antes de ir a algunos argumentos eh, racionales de la existencia de Dios. Quiero hablar de un punto muy importante, hermanos, acerca de la soberanía de Dios. De esto quiero hablarles. Y bueno, si hay preguntas, la hacen en cualquier momento. Okay. La soberanía de Dios. ¿Qué cosa es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía, es el ejercicio de su gobierno. Dios es el Altísimo, ¿sí? El Señor del cielo y de la tierra. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni nadie le dice qué hacer. Dios actúa siempre y únicamente conforme a su voluntad, conforme a Él le agrada. En otras palabras, Él hace lo que... Un concepto de soberanía así de sencillo. Él hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere
y a quien Él quiere, ¿sí? Como Él es soberano. ¿Por qué es soberano? Porque es el creador. ¿Por qué es soberano? Porque es el dueño, porque es el amo, porque Él ha creado todo. Él a quien Él quiere bendice y a quien no quiere no bendice. Les hago una pregunta, a ver si pensamos un poquito y cualquiera puede responder. Les hago esta pregunta. ¿Dios es amor? Sí, ¿no? ¿Dios es perdonador? Sí, también. La pregunta es, ¿Dios está obligado a perdonarme mis pecados? Así yo se lo pida. ¿Está obligado a perdonarme? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Hermana Ruth, ¿qué nos puede decir? Le escuchamos. Hermano, buenas noches. Yo creo que en la soberanía de Dios y en su misericordia, Él sí puede perdonarnos. Ya. Esa es mi opinión. Sí puede, pero la pregunta es, ¿está obligado a perdonarnos siempre? ¿Sí o no? Sí puede perdonarnos. No estoy diciendo si puede, de poder puede todo. La pregunta es si él quiere. Y la respuesta, hermanos, es si es que él quiere, nos perdona. Y si no quiere, no nos perdona. No estoy diciendo de que puede, de poder, él puede todo. Estoy hablando de su voluntad. Si él quiere, si quiere nos perdona y si no quiere no nos perdona. Si quiere nos sana y si no quiere no nos sana. Si él quiere nos prospera y si no quiere no nos prospera. ¿Por qué? Porque es soberano, porque él es el dueño, ¿no? Él dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y de quien no quiera tener misericordia, no tendré misericordia. ¿Sí? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Jacob, que era un mentiroso, y Esaú, que era un muchacho bien portado. ¿Eso qué cosa es? Eso es la soberanía de Dios, hermanos. ¿Sí? Muchas veces la ignorancia ha hecho que pensemos que nosotros podemos manipular a Dios, que nosotros a veces podemos cambiar los planes de Dios. Y eso siempre hay que manejarlo con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque a veces la gente, ¿no? Está enfermo tu familiar, sí, ayuna, para que Dios lo sane. Tú ayunas 3 días y Dios lo sana. ¿Y qué tal si Dios no lo quiere sanar? El ayuno no es para cambiar la voluntad de Dios o los planes de Dios. El ayuno es para aceptar la voluntad de Dios, para ir y conocer la voluntad de Dios o los planes de Dios. Hay algo diferente en que nosotros le roguemos a Dios, le supliquemos a Dios una sanidad. Cuenta una historia de un hermano que Dios lo usaba en sanidad, lo usaba mucho en sanidad, el don de fe tenía. Pero en una ocasión él va a orar, los hermanos de la iglesia le llevaron al hermanito para que ore por su familiar, y él ora, y él se va a orar, y la persona se muere. Se murió. Y el hermano dice, pero ¿por qué se ha muerto si Dios, creo que a mí Dios me usa? ¿Por qué se ha muerto este hermanito? Porque era la voluntad de Dios ya llevárselo. Estaba en los planes de Dios llevárselo. Porque es Dios. Y otra vez que otro enfermo, algunos decían, llévenlo al hermano. Otros decían, no, 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 no lo lleven a ese hermano. Porque ese hermano, cuando él ora, se mueren. Porque pensaban que depende del hermano el que la persona se sane. Y ese es un problema cuando a veces buscamos más al hermano fulano de tal, a sutano, a menga, que buscar a Dios realmente. Vamos allá donde está el hermanito tal, vamos a la hermanita tal, ella ora, Dios lo usa, se va a sanar con él.
y Dios si quiere lo sana y si quiere no lo sana, hermano. ¿Quiénes somos nosotros? Una actitud diferente es rogar, suplicar la sanidad de Dios, ¿no? Pedir, no obligar, sino pedir. Amén. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su palabra lo declara explícitamente en Daniel 4:35. Dice, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano. Daniel 4:35. La soberanía divina significa que Dios lo, lo es, de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas, según el consejo de su voluntad, dice Efesios 1:11. Ahora, de antemano quiero que tengan en cuenta algo, como dice acá. Él hace lo que él quiere, cuando quiere y como quiere, pero no es arbitrario. O sea, no es que yo hago lo que yo quiero y lo que a mí se me da la gana y eso hago y punto. ¿Y por qué? Porque se me da la gana. No, todo lo que él hace, tengamos en cuenta, está de acuerdo, no es arbitrario, sino que está de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos. ¿Por qué murió fulano de tal y no se sanó a pesar que hemos orado? Porque fue la voluntad de Dios. Porque Dios ya se lo quiso llevar, porque ya había cumplido su propósito en la tierra. Entonces, no que él hace como él quiere, cuando quiere y con quien él quiere y es arbitrariamente. No, está de acuerdo a sus propósitos, a sus planes. Amén. Proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a él le place, sin necesidad de consultarlas. Dios que está sentado en su trono, pero es a Dios en su trono que debemos predicar y en él confiar. Job decía, cuando Job le pasó lo que le pasó, usted sabe, los animales se murieron, desde un canto todos sus animales, no solamente los animales, los hijos, ¿no? Sus 10 hijos, pero Job nunca perdió la confianza y la fe en Dios. Él llegó a decir, aun si me matares, en ti esperaré. Aun si me matares, en ti esperaré. A ese Dios que tiene el control de todo, a ese Dios tenemos que predicar y en él tenemos que confiar. Si tal es la autoridad revelada en las Sagradas Escrituras, sin rival en majestad, fuera de sí misma que le pueda afectar, ¿no? El Salmo 135, el verso 6, dice, todo, todo lo que él quiso, todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Miren, muy importante cuando estudiamos a Dios, tenemos que entender que Él es soberano, todo lo que quiso ha hecho en la tierra. Recuerdo cuando yo estudiaba este tema y repasaba, mejor dicho, y en una ocasión yo estaba en la universidad y hubo un ciclo que no pude estudiar, no me alcanzó el dinero y no estudié cuando estudiaba la carrera de Derecho. Y no estudié, entendí que ese ciclo Dios me quería para estar más tiempo con Él de repente y entendí que no me quiso bendecir y me encontraba con hermanos, me encontraba con amigos, me decían, ¿y no estás estudiando este ciclo? No, este ciclo no voy a estudiar. ¿Pero por qué? Porque no tengo dinero. ¿Qué, no tienes fe? ¿Que Dios te va a bendecir? Sí. ¿Y entonces por qué no estudias? Porque Dios no me ha bendecido, le decía. Dios no me ha dado. Estoy trabajando como siempre, pero Dios no me ha dado. ¿Pero cómo que Dios no te ha dado? Si Dios da todo. No, no, Dios no da todo. Dios da cuando Él quiere, porque es Dios, Él es dueño. Ahora, algún propósito tendrá en este tiempo que no voy a estudiar, pero Dios no está obligado a darme.
¿sí? Yo no tengo ningún contrato bilateral con él, o sea, en que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Él hace las cosas unilateralmente, como él le place, y si él quiere me bendice, y si no quiere no me bendice, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Cuando uno entiende eso, no te frustras, pero cuando tú no entiendes esto, te frustras. Ay, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué estaré pagando? ¿Qué maldición habrá sobre mi vida? Cancelo la maldición de pobreza, cancelo la maldición de esto y del otro, y estamos buscando culpables. No, si tú estás a los pies de Dios, sirviéndole a Dios, pidiéndole a Dios, y a pesar de eso, no se abre puertas, dice Apocalipsis, que, que hay puertas, que Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y si las abre para bendecirte, gloria a Dios. Y si no, y si las cierra para no bendecirte, también gloria a Dios. Amén. Ahora, no se trata tampoco de ser conformista y cruzarnos de brazos, no. Se trata de hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Nuestra parte, trabajar, buscar, ¿no? Ver la forma, hacer lo que nos toca hacer. Y lo demás, dejarlo en las manos de Dios. ¿Preguntas, comentarios? Amén. En su soberanía escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. Creó ángeles, aún a los ángeles que pecaron, ¿no? Como dice 2 de Pedro 2:4. Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén, escogió colocarle bajo responsabilidad como criatura para que se mantuviera o cayera según su responsabilidad, la de obedecer a su creador. Adán era responsable ante Dios. Muchas preguntas saltan cuando uno trata este tema, pero si la pregunta es, ¿Dios sabía que Adán iba a pecar? ¿Sabía o no sabía? Y si sabía, porque Dios lo sabe todo, la omnisciencia de Dios significa que Él lo sabe todo, Él sabe el pasado, el presente y el futuro, Él sabe todo, sabía que Adán le iba a fallar. Y le repregunta, ¿y si sabía que le iba a fallar, entonces para qué lo creó? ¿Por qué lo creó Adán? ¿Por qué lo creó a Eva si sabía que le iba a fallar? Porque él, porque es soberano, ¿sí? Otras preguntas. ¿Por qué Dios sana a unos y a otros no? ¿Por qué Dios guardó a Daniel del foso de los leones? ¿Y por qué permitió que apedrearan a Esteban y lo mataran? ¿Los dos no eran sus hijos? ¿Por qué? Porque es soberano, ¿sí? ¿Y por qué, si Dios es amor, por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no agarra el diablo y lo mata de una vez y lo manda al infierno? ¿No? No voy a ser como unos hermanitos que en una ocasión oraban inocentemente o ignorantemente, oraban a Dios, que le decían a Dios, Señor, toca el corazón de Satanás, que se arrepienta Satanás, perdónalo a Satanás, para que Satanás ya no haga tanta maldad en esta vida, en esta tierra, Señor, y todo sea paz y amor. Te pedimos, te suplicamos, Señor, oramos por Satanás y por sus demonios. Toca su corazón, sálvalos, alcánzalos, Señor, y que se acabe la maldad. Te lo pedimos. Oraban y ayunaban. Personas que lamentablemente o tristemente oraban ignorantemente, oraban no sé si decir inocentemente, pero más me parece ignorantemente, porque la salvación no es para los ángeles, la salvación es para los seres humanos. A los ángeles ya hubo condenación los que se rebelaron, y los que no siguen con él, no se están rebelando todo el tiempo, ¿no? Y Satanás no habrá de arrepentirse porque él es la esencia del mal. Entonces, por qué no lo mata Satanás? Porque es soberano, porque todo está en el tiempo de él, todo está en sus planes, todo está de acuerdo a sus planes de él, no de acuerdo a nuestros planes. ¿Ven? Dios es soberano.
Su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, Él es ley en sí mismo. Así que cualquier cosa que Él haga es justa. Y hay del rebelde que pone su soberanía en entredicho. Isaías 45 dice, hay del que pleitea con su hacedor, siendo nada más un pedazo de tiesto, de tierra, ¿no? Entre los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? No, no se puede, no se debe. Tengamos cuidado, hermanos, nosotros en ir en contra de la soberanía de Dios. ¿Cuál es, por eso que le decía que a mí la teología me ubica, cuál es la mejor actitud de nosotros, sus criaturas, sus hijos? Es tirarnos a los pies de Él. Como dice el apóstol Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene misericordia de vosotros. Amén. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque a su tiempo Dios ha de salvarnos, sanarnos, levantarnos. Amén, hermanos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Cuando le decía, hay del que pleitea, del que falta a su hacedor, ¿no? Le falta respeto y no entiende o no acepta la voluntad de Dios, se pone a reclamar, ¿no? Ha habido cristianos que en un momento han usado su fe, Dios ha sanado, y después han orado por su familiar y no los ha sanado y se han ido, ¿no? A veces son mayores también, a veces son personas muy mayores. Recuerdo cuando yo pastoreaba iglesia anterior, había una anciana de, ¿cuánto? 96 años. 96 años. Su hija tendría 70, 75 más o menos. Ya era mayor, ¿no? Y la anciana muere, fallece. Y la hija se pone a gritar, a enojar, a reclamar a Dios. Decirle, Dios, ¿por qué te la has llevado a mi madre si yo te pedí todavía unos años más de vida? Te pedí que pasara los 100 y tú eres malo y tú eres esto y todo el mundo le escuchaba, todo el mundo se sorprendía, ¿no? Queriendo de repente que Dios le ha fallado, no entendiendo que es parte de la vida, hermanos. La muerte es parte de la vida. Dicen los expertos que estar preparado para la vida es estar preparado para la muerte, porque la muerte es parte de la vida. La muerte es parte de la vida, hermano. Entonces tengamos cuidado en reclamarle a Dios como si Dios fuera, no sé, nuestro hijo, nuestro empleado, está bajo nuestra subordinación. Al contrario, hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Fue Dios en su soberanía que puso a Satanás y a los ángeles, a Adán, en sus respectivas posiciones de responsabilidad, pero lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, la puso en esta posición de responsabilidades que él creyó oportunas. De este modo, existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y dónde empieza la responsabilidad de la criatura. En cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás terminación. O sea, no es que yo hago lo que a mí me place, ¿no? Y Dios no me está mirando, no. Dios, dentro de su soberanía, hay cosas que permite, porque nos ha dado voluntad. Pero hay cosas que no va a permitir simplemente. Hay cosas que Él va a tener siempre el control y no le va a permitir al ser humano, ¿no?
Se le dice, no, pero pastor, si estoy acá y si él permite que yo no me vaya del Zoom, no se vaya a mi línea, son cosas permisibles. Pero lo que estamos hablando aquí de repente son cosas más fundamentales, como la vida, la muerte, un viaje, una sanidad, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de la soberanía de Dios. Preguntas, comentarios, hermanos, hasta ahí, antes de pasar al otro punto. Me estoy olvidando de pasar las diapositivas, después les voy a enviar las diapositivas. Dentro del estudio del ser de Dios, se estudia sus atributos, ¿no? Como la omnisciencia, que Dios lo sabe todo, lo conoce todo, los pensamientos, Él conoce todas las materias, Él conoce tiene todos los conocimientos, no necesita ir a la universidad para aprender algo, Él lo sabe todo, ¿sí? La omnisciencia significa que Él conoce toda la ciencia, Él sabe todas las cosas, aún lo más secreto. La omnipresencia, otro tema que se estudia en el estudio del ser de Dios, su omnipresencia quiere decir que Él está en todo lugar, ¿sí? En todo lugar. No hay lugar que Él no esté, ¿sí? Él está en Perú, Chimbote, está en Nuevo Chimbote, está en Japón, está en la China, está en Rusia, está al otro lado del mundo. No necesita viajar hasta allá, no necesita avión para llegar a un lugar. Él está ahí y está acá. Su omnipresencia lo llena todo, lo llena todo. Pregunta, ¿dónde estaba Dios antes de la fundación del mundo? Si no existía ni cielo, ni existía tierra, no existía planeta, no existía universo, no existía nada antes del Génesis 1:1. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en sí mismo, dicen los teólogos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita un lugar para existir. Dios no necesita un cuerpo para vivir. No, Dios está en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo, Él lo es todo. No necesita, Él no está limitado a nosotros dentro de lo que nosotros, los parámetros de la vida, ¿no? Nace, crece, reproduce y muere. No, Dios no nace, Dios no crece, Dios no se reproduce y Dios no muere. Nosotros sí, ¿no? Él nunca nació, Él siempre existió. Es difícil de entender eso, porque nuestra mente es limitada, chiquita, y simplemente no puede lograr entender algo que nosotros lo entendemos, ¿no? El ciclo de vida, nace, crece, reproduce y muere. Para que algo venga a la existencia, tiene que nacer, tiene que crecer. Cualquier ser viviente, animal, planta o ser o persona, tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que reproducirse y bueno, llega a morir. Pero en Dios no aplica eso. Repito, Él no nace, Él no crece, Él no reproduce y Él no muere. Dios no tiene papá, Dios no tiene mamá. Pregunta de jardín, de cristiano, de persona, pero ¿quién es el papá de Dios? ¿Quién es la mamá de Dios? Ahora, ¿por qué no hacemos esa pregunta? Porque nuestro concepto de vida es esa, nuestro concepto de la existencia es esa, para que nosotros entendamos que algo viene en la existencia, tiene que haber nacido, tiene que tener un inicio, tiene que tener un principio, pero Dios no tiene ni principio, no tiene inicio y tampoco tiene fin. Eres el primero y eres el último. ¿Ok? La omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. Él lo puede hacer todo. No hay nada imposible para Él. Nada de lo que es nada. ¿Ok? También se estudia, muy aparte de lo que estudiamos, los atributos de Dios, ¿no? Hablamos, repito, de su soberanía, hablamos de lo que es su naturaleza. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, ¿sí? Dios es misericordioso, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, como gente que vamos a comenzar a estudiar,
es importante poder dar a conocer o tener pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Y comenzamos con esta otra parte acerca de pruebas de la existencia de Dios a través de su autorrevelación. Y punto número 1, su autorrevelación en la creación. El Salmo 19, 1 y 2 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día y a una noche y a otra noche declara sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Entonces Dios se ha revelado en primer lugar a través de la creación, ¿sí? A través de la creación, ¿no? Ahora, también Romanos 1 nos dice, el versículo 18, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿sí? Las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder, su deidad o divinidad, se hacen visibles como Dios se ha revelado como desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿sí? De modo que no hay excusa para que la gente diga no hay Dios. Entonces, número 1, Dios se ha revelado a través de la creación, ¿sí? Vemos ahí una mano, ¿no? Que está dibujando, que está creando, que está haciendo. Su autorrevelación en la escritura. El apóstol Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dicen los teólogos, si Dios no hubiera querido revelarse, simplemente nosotros no conoceríamos nada de Dios, del Dios verdadero. Pero Dios le plació revelarse, Dios le plació mostrarse. Hay profetas del Antiguo Testamento que dice, y se me mostró un lienzo y se me mostró bajando y me dijo, escribe, ¿no? El Apocalipsis, por ejemplo, el Apocalipsis significa revelación. Y el ángel me dijo, escribe, Juan, esta es la ciudad, la santa ciudad, Juan, estas son las copas de la ira, y no se encontró quien abriera los libros, no hubo digno quien abriera, solo el Cordero. Escribe Juan, ¿qué cosa es eso? La revelación de Dios, ¿sí? Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado, Dios se ha dado a conocer y a través de las pruebas como la creación y a través de la escritura. Y la escritura, pues, no es como algunos dicen, este es un libro para engañarte, para lavar el cerebro y para que te tengan engañado. No, señores, las escrituras tienen un proceso que la ciencia lo comprueba, que data de los tiempos antiguos, de esos hombres y del contenido, sobre todo, del contenido que tienen las profecías, por ejemplo, fueran escritas 700 años antes, ejemplo, las profecías de Cristo, y se cumplieron al pie de la letra. Hay un estudio que se llama la Biblia en comparación con otros documentos antiguos. La Biblia frente al Corán, la Biblia frente a otros libros como los de Mahoma, ¿sí? Y la Biblia está por encima de todas. ¿Por qué? Porque sus profecías se cumplen sí o sí. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿Qué es eso? La autorrevelación, ¿no? Vemos ahí a un profeta, a un hombre de Dios escribiendo en la antigüedad. ¿Qué cosa escribe? Lo que Dios le está revelando o lo que Dios le está inspirando. Primera, autorrevelación a través de la escritura. Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La escritura, la revelación de Dios, ¿sí? Esa revelación de Dios es útil.
enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y Mateo 4:4, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha sido revelada, que ha venido de la boca de Dios. Y los santos hombres de Dios lo han escrito. Otra prueba de la existencia de Dios para que nuestra fe no sea una fe sin fundamento, sino sea una fe con base. Hebreos 1 dice, ¿no? Dios habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, dice el escritor, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios en otro tiempo, habiendo hablado de muchas maneras, hoy en este tiempo, otra forma de la existencia de Dios a través de su Hijo, Cristo, Jesús, el Hijo. Ahora, póngase a pensar un poquito y seamos críticos y seamos analistas. No fue el único Cristo que se apareció en la historia. Es más, Cristo dijo, muchos vendrán en mi nombre, o muchos han venido antes que yo. Hubieron otros que se hicieron pasar por Cristo, por Jesús, por el Mesías, por el Salvador. Pero así como aparecían, desaparecían. Sus grupos, sus seguidores. Pero los teólogos, los estudiosos, los eruditos, se tomaron el tiempo de estudiar a ese Cristo del Nuevo Testamento, a ese Jesús que lo crucificaron y que supuestamente iba a pasar desapercibido como los demás. Pero ese Cristo tuvo seguidores, sus seguidores siguieron creyendo en él, a sus seguidores se les apareció como Pablo, por ejemplo, y sus seguidores han seguido año tras año y siglo tras siglo, hermanos. Por ejemplo, la cristología llega a la conclusión, llega al estudio, llega al razonamiento que ese Cristo de Lucas, de Mateo, que nació en Belén, que nació en un pesebre, que no hubo lugar en el mesón, y de esa Virgen María, ese Cristo, los estudiosos, los eruditos, los teólogos, la gente de fe, logra encajar que ese es el Hijo de Dios, que fue revelado en el Antiguo Testamento, que fue profetizado por los profetas. Entonces, ese Cristo es al cual nosotros creemos, el Cristo del Nuevo Testamento, el Cristo que fue crucificado y al tercer día fue resucitado y en la cual su tumba está vacía. Esa es la revelación encarnada, el Cristo. Bueno, y hace poco que hemos pasado la fiesta de Navidad, ¿no? Que el mundo entero sabe, reconoce de que hace 2000 años nació en la ciudad de Belén el Hijo de Dios, ¿no? Los mensajes a través de los ángeles, a través de los reyes, a través de los pastores, las profecías que hablaban de él. Entonces dan por hecho de ese Cristo. Es más, el mundo se divide, el mundo de Occidente sobre todo, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, hay hechos tangibles, hay hechos reales, hay hechos palpables. Está en la historia. Los estudiosos siglo tras siglos. Por ejemplo, la cristología se definió en 4 concilios ecuménicos, en 4 siglos. La primera vez fue en el año 325, en el concilio ecuménico, el concilio de Trento, me parece. Luego el concilio de Nicea, 100 años después, en el 425. Luego en el otro concilio, en el 500 y tantos, y en el 600 o 700, en 4 concilios llegan a la conclusión de que Cristo es igual al Padre, el Padre se ha manifestado a través del Hijo, y que Cristo, ese Cristo era el Hijo de Dios. Lo mismo pasó con el estudio del Espíritu Santo, que bueno, es un tema aparte para estudiar, ¿no? Pero estamos hablando de este Cristo, ¿no? La revelación encarnada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, comentarios, hermano?
No preguntan porque se entiende todo, o ya lo saben, o no preguntan por vergüenza. ¿Qué dirán los demás? Yo tenía compañeros que no tenían preguntas, pero no preguntaban. Me preguntaban a mí para yo decirle al profesor. Yo les decía, pero pregúntalo tú, pues. Qué vergüenza, me dice. ¿Qué dirán los demás en el seminario? Y le digo, pero para eso estás en el seminario, pues, para preguntar, ¿no? Para eso pagamos, le decía todavía yo. ¿Qué problema hay? Pregunta. No, me da vergüenza. Espero que eso no pase con ustedes. Pero bueno, seguimos entonces. Vamos a la otra diapositiva. A ver, ¿dónde está? Hermano Félix, ahí queda claro ahí donde el tema donde habla sobre la soberanía de Dios, que hizo la pregunta, o sea, nuestro Dios, siempre tener, en esa parte tener cuidado, ¿no, hermano? Cuando usted nos explica que Dios, lo importante es la salvación del alma, si le deseamos predicar, por decir a una persona que está enferma o desahuciada por la ciencia médica. Sabemos que si Dios quiere sanarlo, el Señor lo va a sanar, pero es de acuerdo a sus planes y propósitos, ¿no? Así es. Sí, Entonces, así es, en cuanto a la soberanía, así, así es, ¿no, hermano? Porque usted hizo sí la es. pregunta, usted hizo la pregunta y yo le respondí que sí Dios nos puede perdonar, ¿no? Claro. Pero como nos explicó, sí, o sea, de acuerdo a sus planes y su voluntad, ¿qué lo puede hacer si lo hace? Pero todo es conforme a su voluntad y su propósito, ¿no? Sí es, hermano. O sea, yo llego a una conclusión. ¿Cómo es que Dios actúa? ¿Cómo es que Dios responde? Número uno, y es la que para mí pesa por encima de todos, Dios responde a una oración, ya sea de sanidad, ya sea de bendición, de prosperidad, de un problema, etcétera. Número uno, Dios responde de acuerdo a su soberanía, ¿no? De acuerdo a su soberanía. ¿Qué significa eso? De acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus decisiones, número uno. Número dos, Dios actúa o responde a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, de acuerdo a la fe. La mujer sirofeniza, el hombre, el centurión, ¿no? Cuando Cristo dijo, nunca he hallado tanta fe en Israel, hágase conforme a tu fe. ¿Crees tanto, confías tanto? Y ya está, ¿no? Y número tres, también Marcos 6 dice que él no pudo hacer muchos milagros porque esa gente no lo honró, no creía en él, ¿no? Cada uno tiene una respuesta, pero por encima de todo, ¿sí? Está la soberanía. Entonces, qué nos hace entender esto? Cuando uno está en una situación, ya sea un problema financiero, de salud, etcétera, X problema, la mejor actitud, hermanos, es tirarnos al piso, es humillarnos, es rogar, suplicar, pedir el favor de Dios. Muchos predicadores, evangelistas y hasta pastores, no sé si decir ignorantemente o atrevidamente, le cuentan a Dios, Señor, sánalo ahora, ahora, ahora lo sanas. Cuento a la de tres, a la una, a las dos y a las tres, sanado, te declaro sano. Yo me imagino a Dios ahí, ¿no? Ahí tranquilo, sigue, sigue nomás, sigue. O sea, ¿quiénes somos nosotros para contarle a Dios a la una, a las dos, a las tres? ¿Quiénes somos nosotros para ordenar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para pleitear contra Dios? ¿Quiénes somos? Como la criatura, como el esclavo, como el soldado le va a decir al capitán, al señor, se va a poner de tú a tú en la vida. Hermano Ronald, si se encuentra con el general de la policía le dice, ¿sabes qué? Me das permiso porque me das permiso porque te estoy pidiendo, pues, ¿no? Aquí está y punto.
Y a la 1, 2, 3, fírmame acá. ¿Será que así como le dieron el grado, al otro día le sacan el grado? Si en la parte humana, hermano, nosotros no podríamos hacer eso, no deberíamos hacer eso, cuanto más en la parte divina. Por eso la palabra no se equivoca, ¿no? Humillados. Al que se humilla, Dios lo exalta. Uno se humilla, uno le dice, Señor, por tu palabra, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, yo creo en ti, te pido, te suplico, ¿no? Te lo ruego, Señor, sánalo, sálvalo, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, etcétera, ¿no? Ayúdame en este problema, te lo pido. Glorifícate, Señor, conforme, conforme a tu voluntad, sobre todas las cosas, Señor. Sánalo y que esta sanidad sea conforme a tu voluntad, ¿no? Entonces ahí está la fe. Yo creo que tú lo puedes hacer, es fe y a la vez soberanía. Señor, te ruego, te suplico, te lo pido. ¿Ven? Seguimos. Amén, hermano pastor. Quedó claro, hermano. Ok. Seguimos con otra parte, ¿no? Otras pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Otras pruebas. Pruebas racionales, o sea, usando un poco la razón. Esto es un poco filosófica, toda esta partecita de acá. Platón y Aristóteles sugirieron esto, ¿no? Pruebas racionales de la existencia de Dios. Argumentos, hay que usar argumentos. El argumento cosmológico. ¿Qué dice el argumento cosmológico? Esta causa es el origen que le da a la existencia. El nombre de este argumento proviene de cosmos o universo. Este argumento es que si todo lo que existe tiene una causa de origen, también este argumento debe aplicarse a la existencia de Dios. Si algo existió, si el cosmos existe, es porque alguien lo ha hecho, alguien lo ha creado. ¿Sí? Por la fe entendemos que el universo fue preparado por Dios, por la palabra de Dios, de modo, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas, no fue hecho de cosas visibles, sino de lo que no se ve, ¿no? El argumento cosmológico de la existencia de Dios, la razón, es que hay un cosmos, alguien lo ha tenido que hacer y ese es Dios, ¿no? Es porque si decimos que lo que vemos vino de la nada, es como si dijéramos, hay un desierto y van a pasar millones de años y ese desierto se va a construir un edificio. ¿Cómo se construye ese edificio? Solito, solito. ¿Quién lo hace? Nadie, solo se va a hacer el edificio. No, alguien lo tiene que hacer. Un arquitecto, un ingeniero, albañil, alguien tiene que hacer ese edificio. Ese arquitecto es nuestro Dios del universo. Y el argumento teleológico, ¿no? Significa o está basada en la causa final que se observa en la creación, del griego telos, es la causa final que se refiere a que el universo manifiesta belleza y diseño. O sea, comenzó, según Génesis 1, comenzó con el cielo, la tierra, el agua, las plantas, ¿sí? Comenzó, eso es una belleza, eso es un diseño, original de una mente extraordinaria, que esa mente extraordinaria obviamente es nuestro Dios, ¿no? Es nuestro Dios. Eh, el universo funciona como si tuviera un alma, una inteligencia que la gobierna, como dice el Salmo 19. Ese es el argumento teológico. La creación tuvo su inicio y tuvo un fin, ¿no? Se creó y esa creación es una belleza, es un diseño. ¿Cómo está las montañas acá, el río acá, el mar acá? Y no se está saliendo, no hay un desorden, ¿no? No, no es todo el tiempo está, sino es que todo tiene un orden. Muchas veces el hombre causa los desórdenes, a veces desastres naturales, ¿no? Porque se va a vivir donde no debería vivir. Personas que se van a vivir a las orillas de un río están haciendo mal, obviamente, ¿no? Saben que eso causa y es un peligro vivir por ahí. Otro argumento, el argumento ontológico, el estudio del ser, el punto de partida, la idea en el hombre es un ser absolutamente perfecto, que la existencia del hombre es un atributo de la perfección.
El concepto proviene del espíritu del hombre que anhela volver a su perfección, que significa ontológico, el estudio del ser. O sea, Dios creó al hombre, el hombre existe y el hombre es un ser perfecto desde el punto de vista eh, del sistema que tiene, su sistema, todos los sistemas que tiene, sistema digestivo, sistema sanguíneo, sistema nervioso, sistema óseo, ¿no? Todos los sistemas están de una manera perfectamente creados, ¿no? La sangre, todo, la piel, el ser humano es una creación perfecta, eso es ontológico, el estudio del ser. El ser humano tiene esa creación hecha por alguien perfecto, ¿no? Otro argumento, el argumento moral también, ¿no? Lo que llamamos entre el bien y el mal. El llamado psicológico o antropológico se basa en que el hombre aspira a alcanzar un ideal moral, ¿no? Obviamente hay excepciones, ¿no? Pero por lo general, porque no todos son delincuentes, no todos son ladrones, no todos son gente de mal vivir, ¿no? El ser humano, de una manera general, anhela un ideal, vivir bien, vivir en paz, ¿no? Es la parte moral, ya que su vida es regulada por conceptos del bien y del mal, hace alusión a la voz de la conciencia, como dice Romanos 2. Freud explica que el individuo es instruido a través de normas morales, sociales y religiosas. ¿Quién le da esas normas morales al hombre que no es cristiano, por ejemplo, que no tiene una experiencia con Dios, que no tiene un encuentro con Dios? Su conciencia. Y ese argumento moral de que el ser humano busca el bien, eso está porque Dios lo ha hecho, ¿no? El ser humano no es un animal, no es, bueno, hay unos que actúan, pero no es que sea un animal, es un ser moral, ¿no? Otro argumento, el argumento del consenso unánime. Existe una creencia universal en Dios en todas las culturas y en todas las épocas y aún en los incivilizados. Aunque de forma pervertida y grotesca, si el hombre no adora a Dios, termina haciéndolo con objetos animados o inanimados. Hoy los dioses son los ídolos, bueno, es otro tema. Pero el consenso unánime en todas las culturas, en todas las épocas, siempre el ser humano ha buscado a ese ser superior, ¿no? Estamos hablando de las pruebas de la existencia de Dios de la manera racional, desde el punto de vista filosófico, para entender que nuestro Dios no es algo que se nos ocurrió a nosotros, ¿sí? Entonces, a través de los tiempos, a través de las culturas, se ha dado se ha dado a conocer, ¿no? Entonces, pero quizás, obviamente para nosotros los cristianos, el trabajo o diríamos, nuestra búsqueda es encontrar, no al Dios que todo el mundo cree, sino al Dios verdadero, al Dios de Israel, ¿no? Solamente que estamos dando argumentos aquí. Argumentos históricos, ¿sí? De la existencia, usando la razón. Presupone que los acontecimientos en la historia mundial manifiestan la existencia de una fuerza y providencia que los rige y gobierna. Daniel dice, el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que le da a quien él quiere. O sea, a través de la historia universal, a través de la historia mundial, siempre la humanidad ha dicho, ha esperado la providencia de Dios. A su manera lo han buscado, ¿no? Pero es otro argumento de que a través de la historia los hombres han hablado de Dios, ¿no? Y quedan vestigios en cuanto a su forma de creencia, porque ciertamente han creído en Dios y le han dado ciertos objetos de adoración, ¿no? Por ejemplo, usted sabe, acá en nuestro país, los antiguos incas, ellos adoraban al dios Sol, para ellos era el dios supremo. Eso está en la historia. ¿Sí? No solamente en el consenso unánime, sino en la historia, los romanos, los griegos, ¿no? Los dioses griegos, por ejemplo, ¿no? Zeus, eran dioses supremos, ¿no? Que eran los creadores. Eso está en la historia, o sea, no se puede negar la existencia de Dios, tan así por así. Falsas concepciones de la existencia de Dios, el gnosticismo. Posiblemente la primera vez que escuché esto, pero luego en los estudios lo voy a escuchar más seguido. Es una corriente filosófica religiosa, parte del principio del gnosis, que significa conocimiento, es decir, el conocimiento de Dios privado e íntimo de los iluminados.
quienes pretendían tener una comprensión superior. El gnosticismo era un grupo de los iluminados, o como ahora se les llama los Illuminatis, creían que el Dios Supremo había creado 7 dioses y que uno de ellos era Jehová, que ellos llamaban Demiurgo, quien había creado la tierra, no era un Dios bueno, por lo cual su creación fue degenerada. Una de las emanaciones del Dios Supremo era Jesucristo. El gnosticismo prevaleció en el siglo I al siglo III, pero en la actualidad está como que resurgiendo eso. El tema del gnosticismo está resurgiendo en la actualidad, ¿no? Panteísmo, ¿no? Otra forma de que hablan de la existencia de Dios. Panteísmo proviene de la palabra pan, que significa todo, y teos, Dios. Todo es Dios, ¿sí? Su significado es de todo es Dios. La naturaleza, los árboles, la piedra, la tierra, el agua, los pájaros, los reptiles y el hombre, todos son parte de Dios y todos son Dios. Esto también se está dando últimamente porque se está dando más énfasis de lo normal, por ejemplo, a la naturaleza, la madre naturaleza, ¿no? La misma, la tierra, el agua, ¿no? Las aves, los animales. La gente, no es una cuestión de reconocer, por ejemplo, solamente a la naturaleza o a los animales, sino se los endiosa ahora. Antiguamente un perro, hace 30, 40 años, decía, si es que pensara un perro, diría, él es mi amo y yo lo adoro a él y yo le sirvo a él y yo lo cuido a él, porque es un Dios. Ahora dicen algunos que un perro dice, yo soy un Dios, porque él me cuida, él me adora, él me baña, él me alimenta y él está a mi servicio, el ser humano, ¿no? Entonces, en la actualidad se está resurgiendo esto, buscando a Dios en todo lugar. Todos tienen algo de Dios. Ese panteísmo. Politeísmo proviene de dos palabras griegas, poli, muchos, y teos, Dios, ¿no? Su significado sería muchos dioses, casi parecido a panteísmo, aunque panteísmo es todo, esto es muchos, es decir, se manifiesta en la adoración de muchos dioses, se manifiesta en la idolatría, como dice Romanos, ¿no? El deísmo cree en la existencia de un Dios personal que creó al mundo, pero insiste en que lo dejó para que se gobernara por las leyes naturales. De ahí que no es posible revelación o milagro alguno, pertenece al racionalismo, porque hace de la razón la guía suprema de la religión. O sea, todos estos son, como dice acá, ideas equivocadas, falsas concepciones de la existencia de Dios. El gnosticismo es una falsa concepción, el panteísmo, el politeísmo, el deísmo, ¿no? El antropomorfismo, el antropos, hombre, y morfe, forma, su significado sería forma humana. Este concepto de Dios reduce al Dios omnipotente y supremo en un Dios débil con las limitaciones humanas, ¿no? Es el antropomorfismo. El agnosticismo, este concepto es el inverso del gnosticismo, proviene de dos palabras, sin, y gnosis, conocimiento. Es decir, sin conocimiento, según este concepto, no es posible conocer a Dios, ya que la mente infinita no puede comprender lo infinito. Y muchos agnósticos no creen en Dios, pues no creen que Dios exista. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermanos?